Hola, yo soy la hermana Sandra Madoni y hoy vengo a hablarles de Juan 14. Yo soy de la Iglesia Nueva Creación, mis pastores son Consuelo y Manuel Marrero. Voy a hacer una pequeña oración antes de empezar. Padre Celestial, gracias Señor por este momento en que podamos compartir tu palabra y aprender de las maravillas de tu palabra y sobre todo de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, porque este capítulo es la introducción a la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia. Y te doy gracias, Señor, porque la audiencia es tierra fértil. Amén. Bueno, lo primero que quiero enseñar es un término que se va a usar y que lo habrán escuchado mucho, el paracletos. La pastora lo menciona mucho también en las clases y en las prédicas. Este es un término griego que tiene muchísimos significados. Es una terminología un poquito más profunda de solamente consolador. En algunas traducciones aparece como ayudador, abogado. En Primera de Juan aparece como abogado. Es la misma palabra paracletos o como consolador. La palabra para significa al lado. Kaleo significa llamar. Es como llamar al lado del griego. Es un término en esa época, la palabra paracletos, en la época de Jesús, era el término usado en las cortes, por ejemplo, para un abogado defensor. Dice, es el abogado que hace justicia porque está cerca de la situación, según el diccionario Strong. Es un representante legal o un abogado, alguien que presenta evidencia en la corte. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y las voy a descifrar aquí. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro paracletos, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús es otro paracleto, Jesús es otro representante, y él les decía, por eso les daré otro paracletos, otro representante, otro consolador, otro ayudador. En Juan 14, 26 dice, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, lo aclara. En Juan 15, 26 dice, cuando venga el Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. También aparece en Juan 16, 7, si no me fuera el Paracletos no vendría a vosotros, mas si me fuera se lo enviaré. En el 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado o paracletos en el griego, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Según el Talmud, tratando de explicar la palabra paracletos, el Talmud y el Targum son las interpretaciones rabínicas. Y hubo una época en que los griegos y los judíos estaban mezclados y son los judíos helenistas. De ahí salió una especie de mezcla del idioma griego con las costumbres de la interpretación. Entonces, según ellos se llama intercesor, defensor o representante legal, alguien que presenta una causa delante del juez para su defensa, como el Señor Jesús intercede por nosotros, ¿verdad? Delante del Padre, con el derecho legal o la cercanía, porque Él fue hombre, se hizo carne para saber lo que nosotros pasamos, porque dice la palabra que porque Él, cuando Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los tentados, pagando por nosotros en la cruz, ¿verdad? O sea, ellos sin saber están identificando los dones de la Trinidad, las características de la Trinidad. También Jesucristo es nuestro abogado en las cortes celestiales, Él es nuestro intercesor, Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo en hebreo es Ruach Kodesh o Ruach Kadosh, depende de cómo uno lo use. Él iba a ser el representante de Cristo en la tierra. Jesucristo con su cuerpo glorificado no puede estar aquí en la tierra porque si no ya sería la venida, ¿verdad? Jesús en su cuerpo de gloria no puede estar físicamente, está a través del Espíritu Santo, mora en el cristiano, mora en el creyente y también está constantemente haciéndole compañía y animándolo, ¿verdad? Es entender, es una unción doble que tenemos, porque el Señor está alrededor nuestro a través del Espíritu Santo y Él está viviendo en nosotros, ¿verdad?
Bendito sea el Señor. En el griego, el Espíritu Santo es Hagium Neuma. Hagium quiere decir apartado, lo mismo que Kadosh. Santo significa apartado, que es para uso especial. El Señor, a través del Espíritu Santo, les daría conocimiento más profundo de las Escrituras y les daría la fortaleza divina y necesaria para las persecuciones por causa del reino. El Pentecostés, en Hechos 2, existe el empoderamiento. Cuando vino el Espíritu Santo, el Señor Jesús les había pedido que no salieran a testificar hasta que vinieran, sintieran la investidura de poder del Espíritu Santo en Hechos 2. Y es el bautismo de fuego. Juan bautizó con agua, pero aquel que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista, y también lo repite Pedro, si no me equivoco, en Hechos 1:5. Bendito sea el Señor. Y bueno, con este anticipo tan bonito de lo que es el Espíritu Santo, el aliento de vida, el Ruach Kodesh. Ruach significa aliento y Kodesh o Kadosh es santo. Él es santo, Él es apartado, y viene del Padre y del Hijo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver un poquito Juan 14. Tiene 2 subtítulos nada más. Es Jesús promete volver y la promesa del Espíritu Santo, que el libro de Juan es el que más habla del Espíritu Santo. A mí por eso me gusta tanto, porque he aprendido mucho del Espíritu Santo a través de leer el libro de Juan. En Juan 1:14, lo vamos a ver ahora, es Jesús promete volver. El escenario, ¿dónde está Jesús dando este discurso? El discurso final de la despedida en el aposento alto. Todavía terminaron la cena, no sabemos si están en medio de la cena o si están en la sobremesa, pero esto sigue ocurriendo en el aposento alto y es el discurso de despedida, y él les explica lo que es el consuelo y la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En el primer versículo, acuérdense que los subtítulos y todo, y los títulos y los capítulos, todo eso vino después. Tenemos que unir esta escena con la escena anterior, donde Jesús anuncia la negación de Pedro y después inmediatamente de decirle, Pedro, yo te aseguro que me vas a negar 3 veces, él le dice a todos, no tengan miedo, no teman, no se amedrenten, no se turbe vuestro corazón. Y lo dice 2 veces aquí. La última, en el versículo anterior, era: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Pedro era un bebé espiritual todavía. Él no entendía que nosotros dependemos del Señor hasta para seguirlo. Necesitamos de la fuerza y el poder del Espíritu Santo para serle fiel y para seguirle. Con nuestras fuerzas nosotros no podemos. Solamente el único que Dios quiere de nosotros es el sí. Y a partir de ahí Él empieza a trabajar, pero no es por nuestra fuerza. Voy ahora al primer versículo que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús, en la palabra anterior que Jesús le había dicho, yo me imagino el impacto de Pedro, que le ha dicho también los otros evangelistas. Hablan, Lucas en 22 del 31 al 34 menciona lo mismo, en Marcos 14 27 al 31 lo mismo, y en Juan también hay una indicación de que no solamente Pedro, sino que todos iban a ser zarandeados. Y específicamente, depende de quién lo describa, Pedro iba a ser zarandeado, y cuando él iba, específicamente según algunos evangelistas, era Pedro, y en otro evangelio es todos. O sea que nosotros, cuando estamos mirando los evangelios, la armonía de los evangelios, no tenemos que decir, bueno, este dijo la verdad, este no se acordaba, no. La evidencia forénsica es que tenemos que poner todas las versiones juntas para entender lo que pasó, porque cada espectador tiene su punto de vista y ahí entendemos todos los detalles.
Los comentaristas dicen que es posible que el orgullo de Pedro haya sido un tropiezo para él y que Satanás tomó ventaja de esa situación para zarandearlo, porque él siempre decía, Señor, yo puedo, Señor, yo puedo, pero él no estaba fortalecido con el poder del Señor todavía, él estaba todavía creciendo y Jesús lo enfrentó con esa realidad, tu vida podrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y no para reprocharle, sino para indicarle lo débil que es su carne. Bendito sea el Señor. Jesús en esa, y esto es bueno entenderlo, no está en el libro de Juan, pero está en los otros evangelios. Jesús intercedió cuando Satanás pidió en las cortes celestiales de zarandearlos a ellos, especialmente a Pedro. Jesús intercedió por Pedro y Él está todavía intercediendo por nosotros, para que no nos falte la fe, para que no le falte la fe. También le anticipa que una vez vuelto, restaurado, Él confirmaría o fortalecería a sus hermanos, o sea que Él mismo iba a ser de apoyo a sus hermanos una vez que Él haya pasado la prueba. Después aquí, en la casa de mi padre hay muchas moradas, versículo 2. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho, pues voy a preparar una morada para ustedes. Ok, esas moradas de las que está hablando, antes de Jesucristo, la gente no iba al cielo, porque con el pecado de Adán, lo que pasó fue que la gente no vivía en ese ambiente de gloria del paraíso, del jardín del Edén, sino que la gente iba al Seol o al Hades. El Seol era el seno de Abraham, donde estaban todos los justos. Y ahí estaban esperando al Mesías, ahí mismo en el Seol. Dice, Jesús había estado hablando de la obra redentora, o sea que cuando Él muriera en la cruz nos iba a abrir camino al cielo. Si ustedes se acuerdan, el ladrón en la cruz, ese paraíso, ese tercer cielo al que no teníamos acceso hasta el sacrificio de Cristo, Jesús le prometió al ladrón que se arrepintió y le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cosa que antes no pasaba. Y el paraíso es el tercer cielo, es donde todos los redimidos pueden tener acceso a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el ladrón creyó en Jesús, creyó que él era hijo de Dios. Ok. Si recordamos que en la parábola de Lázaro, el rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31, ahí Jesús estaba explicando que la gente no iba al cielo. Ahí hay una explicación de lo que pasaba en esa época antes de la redención de Cristo. La gente iba o al Hades, o al infierno, lugar del Hades, o al seno de Abraham. Uno de los dos. Y después en el versículo 4 dice, espérense, 3, y si me fuese a preparar ese lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bueno, a mí me llamó la atención ese tomarme a mí mismo, suena a arrebatamiento. Y cuando busqué los comentaristas, algunos comentaristas piensan que él está hablando del arrebatamiento. Otros dicen que tiene funciones múltiples que sirve para diferentes momentos. Puede ser que esté hablando de la resurrección, puede ser el don del Espíritu, puede ser la segunda venida y tantas cosas. Porque habla, la palabra tomar viene de la palabra paralambano, que significa tomar, arrebatar, que quiere decir que yo me los voy a arrebatar para mí mismo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os arrebataré a mí mismo, que se esté hablando de los últimos días de la resurrección, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y acuérdense que Jesús es el esposo de la iglesia. Y Él da su vida, la dote para redimir a la iglesia, es su vida, su sangre. El novio judío, cuando pasa por el Kirushim y firma la Ketubah, él tiene un año y algo para preparar morada para la novia. A veces el lugar se hacía habitaciones en la casa del padre, que es lo que le está diciendo.
habitaciones en la casa del padre o una casa aparte. La familia judía en esa época vivía toda junta, estaban por ahí 2 o 3 generaciones de hijos con sus esposas, así como usted lo ve en las otras historias bíblicas como en Ruth. Y toda la familia estaba unida, los abuelos, los nietos, todos en la misma casa. Entonces eso tiene que ver con apunta a Jesús como el novio de la iglesia, que va a prepararle un lugar para que cuando él la vaya a buscar, la venga a buscar, la tenga ahí. Y de diferentes maneras, porque las personas que mueren en el Señor, ¿verdad?, tienen el descanso eterno, pero va a llegar un día en que la iglesia va a ser arrebatada en la venida del Señor. Para todos aquellos que creen en el arrebatamiento, yo sí lo creo. Hay evidencia bíblica que hay arrebatamiento, pero yo respeto al que no sigue. Que eso es así. Entonces yo creo que tiene funciones múltiples como dicen los comentaristas, porque la palabra de Dios es poderosa, tiene mensajes para diferentes situaciones y incluso situaciones históricas. Versículo 4 del 5 al 6, 7, yo lo voy a leer todo junto porque están muy unidos. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quizás ese juego de palabras puede parecer un poquito confuso porque es un lleva y trae, y por ahí con lo que uno se queda es yo soy el camino, la verdad y la vida, porque todo lo aprendimos desde chiquitos por ahí. Pero Jesús explica los símbolos del camino de la salvación. Primero que nada, y ustedes saben a dónde voy, sabéis el camino, porque Jesús es el único camino al Padre. Tomás no entendía que ninguno de los otros quizás tampoco entendía mucho, pero no se animaban a preguntar, así que Tomás aprendió a preguntar y Jesús les aclara que Él es el camino al Padre para recibir la vida eterna, y ellos habían pasado tiempo con Jesús y estaban conociendo al Padre a través de Jesucristo. Por eso le dice, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto, o sea que cuando su relación conmigo trasluce en la relación con el Padre. Bendito sea el Señor Jesús. Felipe es el intelectual del equipo. Le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Según Meyer, dice que Felipe, como él pedía una teofanía, pedía una manifestación del reino, pedía una manifestación del Padre, así como Moisés en Éxodo 24, del 9 al 10 se vio la gloria del Sinaí, la manifestación. Quizás estaba pidiendo la manifestación del reino mesiánico. Señor, muéstrate lo poderoso que eres. Acaba con toda esta miseria de los romanos y todo eso. Y él decía, muéstrate, Señor. También dice, sin embargo, la revelación del Padre estaba delante de ellos. La revelación del Padre era el mismo Jesucristo delante de ellos. Y esta es la 4ª vez que se menciona a Felipe, siempre deseoso de aprender y de entender. Ahora en el 9 dice, tanto tiempo hace que estoy yo con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces el Señor le corrige el error. ¿No crees que yo soy en el Padre? Versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús y el Padre son uno. Ellos tienen la gloria de la unidad que se ve más adelante en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17:22. Ellos tienen la gloria de la unidad. Pero es importante entender que hay una doctrina que se llama modalismo, que dice que es una de las cosas que se combatió mucho al comienzo con los apóstoles. No es que existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, no son 3 dioses. No son 3 dioses, es un solo Dios. La unidad, la Trinidad, en inglés se le dice the Godhead. La Trinidad, la divinidad, es una unidad.
no le digo San Patricio porque todos somos santos de acuerdo con la palabra de Dios, pero Patricio fue un misionero, es un testimonio muy bonito. Él era esclavo, los irlandeses lo raptaron, lo esclavizaron, lo usaron de esclavo, y un día el Señor lo liberó y volvió con su familia, ¿verdad? Y el Señor lo llama, esa persona, esa gente que te esclavizó es la gente que yo quiero que evangelices. Entonces el Señor lo manda ahí, y él le explica a los paganos que adoran muchos dioses y que ellos es fácil empezar a usar el mismo criterio, ¿verdad? Y usar, teníamos tantos dioses antes, estos son 3 dioses, no. Entonces él tomó el trébol y le explicó que Padre, Hijo, Espíritu Santo es una unidad. Son los 3 uno. Hay una subordinación de uno al otro, al Padre. El Hijo se subordina al Padre y el Espíritu Santo se subordina al Padre y al Hijo. Y hay una sumisión. El Padre es el mayor que todos. Jesús lo dice siempre. El Padre es mayor que todos. Y los dos se subordinan al Padre. Pero no son 3 dioses. Y con eso hay que tener cuidado, porque es muy fácil caer en eso, pero es un misterio de la revelación divina, que Jesús lo explica, y Juan se dedica mucho a explicar la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Más adelante hay más ejemplos de esto, pero no quiero detenerme ahí, voy a seguir explicando lo que dice ahí. En Juan 17:22, Jesús dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Estaba hablando de la unidad de la iglesia, que la iglesia tiene que tener una unidad y una subordinación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de la misma manera. El versículo 10, el comentario habla de que en Jesucristo está la plenitud del Padre. Y esto lo encontré en un estudio en Hebreos 1:3, y esto es hermoso porque está explicando bien que la plenitud de Dios está en el Padre, porque dice: tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Eso ya se llama inmanencia, que están presentes al mismo tiempo los dos. En Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el esplendor radiante, la expresión exacta de la verdadera naturaleza de Dios, o sea, su imagen idéntica. Esta es de la versión amplificada traducida, y se refiere a la imagen idéntica como si fuese un espejo, pero un espejo moderno como los de hoy en día. Los de esa época no se veían muy bien. El versículo 11 dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre Miguel le repite, le recalca lo mismo: creedme si no creedme por las mismas obras. Ahora les dice a todos para que crean. Él y el Padre son inmanentes, son presentes el uno y el otro. Juan defendía la doctrina de la iglesia contra el comienzo del agnosticismo. Siempre recalca que Jesús es el camino al Padre y no hay varios caminos. El Padre y en Él uno son, y siempre está apuntando a las evidencias. En el libro de Juan él recalca eso. El Mesías ha hecho milagros, que son milagros, no solamente milagros porque sí, sino que tienen señales. Los ciegos son sanados, eso no había pasado nunca. Los leprosos son limpiados. Los milagros de Jesús son mucho mayores que de los profetas. Él está cumpliendo las profecías de Isaías 61. Más adelante se va a cumplir Isaías 53. Él es el Mesías, el ungido. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El ministerio de Cristo es 3 años nada más, no es muy largo. Si él hubiese seguido, hubiesen pasado cosas mayores, pero él vino con un solo propósito, que es la redención. Y él le deja ese legado a la iglesia. Dice: ustedes van a hacer obras mayores que yo, porque yo no voy a pasar mucho más tiempo con ustedes, yo voy al Padre. Versículo 12. El nombre de Jesús, iglesia, bendito sea el Señor. Y todo, el 13. El 13 habla del nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
El nombre de Jesús es para la iglesia. Se lo está entregando en ese momento a los discípulos. Y funciona como un power of attorney, como una carta de poder. El Señor nos da su nombre para usarlo para la extensión del reino. Pedro usó ese nombre por primera vez después de que él recibió la investidura del Espíritu Santo en Hechos 3:6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fue la primera sanidad. El nombre de Jesús es para usarlo para el reino, no para bienes personales, lo mismo que la sangre de Jesús. Hay que tenerle mucho respeto y mucha reverencia. Y yo sé que nosotros en la iglesia amamos mucho al Señor, pero si alguien está escuchando en la audiencia y es nuevito, no es un amuleto de buena suerte la sangre de Cristo. No. Si ustedes leen en Éxodo, bendito sea el Señor. Cuando pintaron el dintel con la sangre, era así, así y así. Okay, que es un símbolo también en hebreo que significa casa, representa la casa. La sangre de Cristo detiene el ángel de la muerte, pero la gente que estaba adentro de esa casa se estaba purificando. Estaban comiendo lo ordenado por Dios y estaban comiendo panes sin levadura, que son panes que no tienen corrupción. La levadura tiene varios significados en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. No siempre es corrupción. Hay diferentes tipos de levadura, pero representa la levadura. Y eso significa que mientras el Señor nos cubre con su sangre y nos va purificando por dentro, nosotros tenemos que tener buena voluntad de que dejarle trabajar en nosotros. Porque de nada nos vale que el Señor nos cubra y nosotros empezamos a abrirle puertas al enemigo de diferentes maneras, haciendo cosas que no deberíamos hacer, diciendo, pensando cosas que no. Él nos cubre porque hay una medida de gracia hasta cierto punto, pero esa medida de gracia tiene un tope y si se abre una puerta es peligroso porque Satanás está buscando que se abra esa puerta y a veces no necesita una puerta, necesita una hendidura, necesita que le dejen un poquito para que él pueda entrar, y cuando él entra he breaks open, él abre violentamente. O sea que hay que siempre estar vigilando, siempre que tenemos que estar vigilando que sí, el Señor nos cubre, pero que nosotros mismos tenemos que mantenernos purificados por dentro en el Señor, en el nombre de Jesús. Ahora viene la promesa del Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paracletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre va a estar con el creyente, siempre, siempre, siempre. Y quiero aclarar una cosa, en la dispensación de la gracia, que es donde estamos viviendo ahora, cuando el creyente se aleja del Señor, el Señor siempre está trabajando. La nube de gloria está ahí, aunque no la vea, está siempre trabajando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Sin el Espíritu Santo no podemos arrepentirnos. El ser humano por sí solo no se puede arrepentir. Necesita la ayuda del Espíritu. Dice la palabra de Dios que la benignidad del Señor lleva al arrepentimiento. Es ese amor de Dios que conmueve a la persona para llevarla a Cristo. Y piensen en eso, porque no son los palos. Todas las cosas malas que pasan cuando nos alejan del Señor es porque Dios no nos puede proteger, porque nos metimos en territorio enemigo. Pero el Señor quiere rescatarnos, quiere sacarnos de eso. Dice la palabra de Dios que no debemos dar lugar a Dios, no debemos dar tropos, que significa territorio al enemigo. Bendito sea el Señor. Jesús explica cómo opera el Espíritu Santo y que es solo para los creyentes, que hasta ese entonces Él estaba con ellos. Acá dice: yo rogaré al Padre, bendito sea el Señor, que les dé otro consolador, el Espíritu de verdad le llama, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Ok?
Bendito sea el Señor. Jesús explica cómo opera el Espíritu Santo. En la manifestación del Espíritu Santo del Antiguo Testamento es diferente. Ahora, para estudiar la palabra siempre tenemos que estudiar la evolución de una idea o de una doctrina, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, desde el principio hasta el final, porque va evolucionando. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía ser derramado porque no había sido el precio del pecado pagado por Jesucristo. Entonces no podía actuar de la misma manera que actúa ahora, hoy en día, a través de la manifestación de la gracia, de la operación de la gracia, a causa del pecado. Había una transformación quizás momentánea, pero no era una transformación permanente, porque no moraba dentro de ellos el Espíritu Santo, sino que estaba sobre ellos o cerca de ellos, pero no adentro, y no era lo mismo. Y dice el Señor acá algo muy bonito, y yo no entendía por qué cuando yo leía esto, y la explicación que encontré es muy buena. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Según el comentario yo no los voy a dejar a ustedes como un niño que pierde a sus padres. Yo vendré a vosotros, no los voy a dejar solos. No se refería a la venida de Jesucristo, que él va a venir con su cuerpo glorificado, o el arrebatamiento. No, significaba el advenimiento del Espíritu Santo. Significaba que el Espíritu Santo que él iba a mandar les iba a acompañar. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Se puede referir a los 40 días después de la resurrección. Los discípulos lo verían resucitado. Su resurrección es prueba de la victoria sobre la muerte, la evidencia de que ellos tendrían la vida eterna. A eso se está refiriendo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Versículo 20. Los discípulos tendrían la revelación cuando viniera el Espíritu Santo, quien ha inspirado toda la Escritura. Dice aquí, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La prueba del amor de Cristo es la obediencia hacia Jesús, es la obediencia a sus mandamientos. Y de esa relación vendrá un conocimiento más profundo de él. Le dijo Judas, no al Iscariote, porque había varios Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Bendito sea el Señor. Era probablemente Judas Tadeo, eso en los comentaristas, fue mencionado en Mateo 10:3. No era el hermano del Señor, porque hay un Judas que también es hermano del Señor. El versículo que sigue, después del 22, dice, él respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es toda la operación del Espíritu Santo que él está explicando. Jesús le dijo que iba a ser una relación personal, ya no iba a ser una relación lejana o distante. En el versículo que sigue, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Le está certificando que la palabra vino del Padre. Versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús hace otra afirmación. El Padre enviará al Espíritu Santo y Él será su maestro. En 1 de Juan 2:27, Juan, el mismo Juan, escribe, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, que es el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y después continúa, el que dice que permanece en él debe permanecer como él anduvo. Esa relación con Dios es a través del Espíritu Santo, que él permanece en él y nosotros en él,
cuando le hacemos caso, cuando nos sometemos, somos obedientes a su voz. Ahora versículo 27, y la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra paz acá está en griego, es eirene, que es una paz como la entienden los griegos o quizás los romanos. Es una paz mental o una paz externa. Para el hebreo, para el judío, la paz tiene un significado amplio. Indica perfección, salud integral, bienestar integral, prosperidad, no solamente en riquezas y cosas así, en abundancia, porque uno puede tener lo necesario y sentirse rico, sino que es bendición, la bendición de Dios, la perfección de la relación con Dios. Y ese es el shalom de Dios. Entonces imagínense que Jesús aparece después del resultado, dice shalom, y le dice paz a vosotros, y es paz, bienestar, salud, sosiego y todas las cosas lindas. Prácticamente está diciendo, los estoy bendiciendo. Y él dice que esta paz, este shalom, no es como el mundo la da, porque lo que Dios da es espiritual, ¿verdad? Ese bienestar es espiritual, que se puede traducir en lo natural. Pero él dice, él está apelando a la paz integral. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la palabra turbe viene de la palabra tarazo, que significa conmoverse, dejarse llevar por las emociones. Puede haber como un temblor, un estremecimiento. La palabra tarazo se usó otras veces. Lamentablemente esa palabra en hebreo, la traducción, esta palabrita en griego, en hebreo, tiene como 20 y pico de maneras de decirla, es más específico, pero lo que le está diciendo el Señor, acá es un acto de la voluntad, no se dejen mover, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, no se dejen conmover por el temor, no se dejen dominar por el temor. Yo les estoy dando mi paz, no la paz del mundo, no la paz romana. Ahí se hablaba mucho de la paz romana en esa época, que era una paz falsa, era una paz que venía de la opresión y la corrupción. Era una paz falsa. La paz del Señor es paz verdadera. De eso él estaba hablando. Yo no les estoy dando lo que el mundo le da. Yo les estoy dando una paz interior, que no importa lo que esté pasando alrededor de ustedes, van a tener paz y van a tener sosiego. A eso se está refiriendo el Señor. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. El Señor los está preparando para lo que viene, y el Señor no le está reprochando que no le amen. Es que no entienden lo que está pasando, no entienden que Él va a subir al lado del Padre. Los discípulos, yo creo que en ese momento deben haber estado como puzzled, como astonished, como wow, ¿de qué está hablando? No entendemos nada. Pero el Señor le decía, ya van a entender. Ya van a entender, ustedes crean en mí, ya van a entender. El versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Estos versículos, como les estaba explicando, los discípulos no entendían el propósito de Dios. Estaban enfocados más en que iban a perder a su rabí y a su Mesías, y estaban perplejos porque no esperaban la cruz para él. Les va a venir como de sorpresa. Ellos no... Había dos corrientes, y creo que lo mencioné antes, dos corrientes en la interpretación rabínica. Ellos esperaban al bar Jesús, el bar Joseph, el bar José, hijo de José, y otro que era el hijo de David. El hijo de José era el Mesías sufriente y el hijo de David era el rey. Entonces ellos algunos pensaban que iba a ser así, otros pensaban que iba a ser así, pero nunca pusieron los dos juntos y no entendían que lo que iba a hacer Jesús era importante. Ellos decían, wow, va a morir, y qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con el reino.
se refiere de que a través de la cruz el enemigo, porque cuando dice el príncipe de este mundo iba a ser juzgado, ¿cómo el enemigo, el príncipe de este mundo iba a ser juzgado? A través de la cruz, porque cuando Adán pecó, la ley espiritual que existía, el alma que pecare, esa morirá. El hombre murió espiritualmente y alguien inocente tenía que pagar por ese pecado. Entonces, la acusación de Satanás de que la tierra es mía y todo es mío, a causa del pecado, Jesús dijo: en la cruz yo pagué por eso, en la cruz esto está pagado, es la transacción legal más importante de toda la historia. Él pagó esa deuda considerable, y el enemigo así no va a tener razones para no permitir que una persona tenga una relación con Dios. Eso ya está pagado. Yo lo escribí acá. Se refiere a que a través de la cruz el enemigo iba a ser juzgado. No tenía nada de qué acusar a Cristo, porque él no tenía pecado, no había asidero, no había causa legal contra Jesús. Era el Cordero perfecto, inocente. En otro lugar Jesús dijo, cuando le iban a entregar, que era la hora de las tinieblas. Jesús, en el versículo 31, más para que el mundo conozca que le amo al Padre. Él se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Jesús se subordina a la voluntad del Padre, y él se somete y él les explica que esto es lo que va a pasar y le dice: levantaos, vámonos de aquí. Jesús está subordinado a la voluntad del Padre. El Señor se sale del aposento y se dirige hacia el huerto con sus discípulos. Y es posible que ahí en el huerto, en el jardín donde él siempre iba a orar con sus discípulos, quedaba a unos pasos donde él va a ser arrestado. Él siempre iba a orar ahí con ellos, y es ahí que él les da unos discursos finales, unas recomendaciones finales que son bastante largas, y sigue animándolos, sigue dándole mucho ánimo y los está preparando. Y finalmente él ora por sus discípulos antes de su arresto. Bendito sea el Señor. Bueno, el Señor me lo bendiga. Discúlpeme, se me hizo muy largo, pero es una bendición muy grande saber lo que hizo Jesús por nosotros. Que el Señor los guarde y que descansen buenas noches.